Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Pues bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Estoy bien emocionado porque tengo conmigo el día de hoy aquí a Edgar Lira. Bro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Leo? Bien, pues contento acá en el frillito de Las Vegas. Frito del desierto. El desierto, pero bien, muy contento. Oye, qué bien. Fíjate que estaba justo escuchando hoy que iba camino a la iglesia, estaba escuchando creo que la prédica más reciente o la de hace una semana, y estabas hablando de que justo ya estás cumpliendo 10 años por allá, bro. Cumplo 10 años. Yo llegué acá en abril del 2010, así que en abril cumplo 10 años que me vine. Qué loco, fíjate, yo en abril del 2011 llegué a Houston. No, eso parece que fue ayer, ¿no? Pero... Sí, oye, la verdad que sí. No sé si te pasa a ti, pero de repente vas manejando por la ciudad y me quedo, ajá, sí me vine, o sea, sí me quedé. No, más bien ya, no, sí, bueno, es raro, ¿no? Pero, o sea, pues ya habían pasado 10 años. O sea, en 10 años, eso no es mucho tiempo, pero a la vez es poco. O sea, ¿Sí? Muchas cosas pasan, ¿no? Pero, pues, más bien tengo la expectativa de los próximos 10 años no vamos a estar. ¿No? Sí. Ahorita 10. platicamos de eso, cómo no. Pero fíjate, cuéntame de eso. O sea, en estos 10 años, porque otra vez se dice fácil y te acuerdas como si fuera ayer, pero como que un chorro de cosas han cambiado en 10 años. Así que cuéntame 2, 3 cositas que tú me digas son las que más te resuenan de ese antes y ese hoy. No, pues ha habido, por ejemplo, hay varias cosas. Obviamente que yo llegué aquí con 15 años de giras, o sea, de andar viajando, haciendo conciertos. Nunca había estado en una organización como Central. Pues sí, en su momento cuando estaba en la escuela bíblica trabajé en algunas iglesias ayudando, pero no eran organizaciones, eran iglesias, eran iglesias hispanas con muchas complicaciones en Estados Unidos. Entonces, cada 6 meses ayudábamos y mi experiencia no fue muy buena, honestamente, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, que he visto, que he conocido aquí de Central es el pensar exponencialmente. Yo decía, ¿no? Yo en todos estos años de viajes, yo decía, qué desgraciado, o sea, pensaba yo, ¿no? Que desgraciado es ser pastor y tener una iglesia que no crezca, tener una iglesia por 30 años y que esa iglesia no crezca, porque en realidad la única respuesta que hay coherente o que ha habido es que es un avivamiento, ¿no? Pero pues en la misma ciudad una iglesia puede estar creciendo y otra, un pastor puede tener 30 años y no crecer. Entonces yo pensaba, es algo muy desgraciado para un pastor que su iglesia no crece y no sabes por qué, ¿no? Entonces, al venir a Central y ver, o sea, Central ha tenido un crecimiento exponencial desde, no tiene 60 y feria años de iglesia, pero desde que hubo un cambio de liderazgo, ahí hubo un cambio y empezó a crecer exponencialmente. Yo llegué 7 años después de que ese cambio comenzó. Y bueno, para mí el estar aquí con este tipo de líderes, con esta organización, y estar en la posición en la que estoy, porque no estoy muy arriba en la organización como para estar en juntas, para estar en escuchar cosas, como para aprender más allá, o sea, no nada más trabajo, o sea, la verdad es que ha sido una escuela y un aprendizaje y pasar tiempo con estos increíbles líderes soñadores que obviamente que me ha retado y me reta. Entonces creo que mi manera de pensar, mi
mi organización en la cabeza, ¿no? En mi manera de organizar mis pensamientos. O sea, todo tiene que ver, cómo comunicas desde cómo te vistes, desde las juntas, cómo armas una junta, cuál es el propósito de la junta, todo, o sea, cosas que yo la verdad no había estado expuesto hasta que me vine, o sea, cosas de liderazgo. Entonces, ha sido una escuela increíble el estar acá y bueno, pues echándole ganas también con la iglesia, con armar la organización en español y todas esas cosas obviamente te van cambiando, te van moldeando. Creo que tengo una claridad acerca de nuestro futuro, del futuro de lo que queremos hacer, mi esposa y yo. Y bueno, pues todo sirve, ¿no? También la experiencia de la música fue increíble. Creo que eso nos ha servido mucho para hacer lo que estamos haciendo, porque la iglesia es de una alta producción, por decirlo así. O sea, la iglesia involucra mucha producción, pero esa parte ya la traíamos dominada cuando llegamos, ¿no? Claro. Entonces, ha sido bueno, ha sido muy intenso, ha sido muy frustrante también, o sea, porque la gente piensa que por estar en Estados Unidos como que llegas a barrer dólares, ¿no? O como que es más fácil la vida, ¿no? Entonces, pero no, o sea, la necesidad del mexicano o del hispano acá es diferente a la de allá. Pero la complicación de vivir aquí, la complicación de vivir en un lugar que nunca sientes que es tuyo, que es tu ciudad, que siempre estás como arrimado, crea algunas cosas diferentes. Entonces, creo que es más difícil hacer iglesia acá que hacerla en los países de América Latina. Estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que de eso que hablabas de la gente, no sé, seguramente te ha pasado, porque sé que en Las Vegas también tienes de todo tipo de gente, o sea, mexicanos, hondureños, de todo. Y por ejemplo, algo que me ha tocado mucho ver aquí en Houston es gente que viene, sobre todo de Centroamérica, súper preparada, con doctorados incluso, pero que por su cuestión migratoria tienen que andar, no sé, cortando zacate, trabajando por debajo del agua. Y es difícil lidiar con esas cosas. O sea, no es nada más el dinero que hagas o que no hagas, sino esos sueños de repente rotos y cuestiones anímicas y emocionales fuertes que como pastores no es fácil navegar todo eso, ¿no? No, es definitivamente. Por ejemplo, ahorita llegaron unas parejas de brasileños con nosotros y él es programador en Brasil y ella es cantante, es conocida ya. Pero llegaron y yo creo que ahorita es un poquito más difícil que hace 10 años. Entonces llegaron a hacer lo que puedan. O sea, él sabe programar, pero pues no llegó a trabajar de programador. Ella anda paseando perros, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, o sea, es una realidad muy triste. Ahora, hay una de las cosas que me doy cuenta es que digo, una de las grandes divisiones acá en Estados Unidos es el racismo, ¿no? No, los blancos no se juntan con los negros, los hispanos no se juntan con los demás tampoco, los chinos nos juntamos con nosotros mismos, pero es algo cultural que la misma sociedad y los mismos medios como que apoyan o inconscientemente al estarlo repite, crean esta idea, esta separación. Digamos que no ayudan. No ayudan. Pero cuando tú volteas a ver dentro de los hispanos, nada más el sector hispano, tenemos nuestras divisiones y como pastores tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Por ejemplo, digo, si algún pastor hispano me está escuchando, yo creo que esto le va a servir, lo que encontré o lo que he encontrado, que son hay tres grandes divisiones con los hispanos en Estados Unidos, porque aunque hablamos español, tenemos nuestras divisiones, ¿no? El primero es el de región, o sea, ¿qué región vienes? Por ejemplo, si vienes del Caribe, las tres islas que tenemos ahí, que son Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, ellos no se llevan bien con nadie, ellos no se llevan bien con ninguna otra cultura. Ellos se llevan bien, nada más, incluso a veces con ellos mismos no se llevan bien, pero no, entre los tres no se llevan, o sea, no se llevan. Por ejemplo, si eres mexicano, o sea, uno como pastor, esas cosas son las que tiene que tantear. Como mexicano, como nosotros exportamos,
televisión y cultura por muchos años. Nosotros le caemos bien a la gente que vio la televisión mexicana, que conoce el Chavo del Ocho, que conoce las novelas. Sí. Entonces nuestra influencia es desde Estados Unidos hasta Argentina. Por países, hasta Argentina no, hasta más o menos Colombia, más allá no. Porque todos ellos vieron la televisión mexicana. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si eres venezolano, trae sus propias complicaciones. También el venezolano no se encuentra, porque todos los venezolanos que conozco que han emigrado vienen con un conflicto político en la mente, porque se vinieron no porque querían venirse, se vinieron por la situación política, y casi todos llegan estudiados, porque tuvieron que haber tenido cierta economía para poder llegar. Ahora, la gente que es del sur, del cono sur, Argentina, Paraguay, Uruguay, incluso Chile, ellos no se van a mezclar no se mezclan con los demás, con la raza, porque el otro fenómeno, o sea, no es por mala onda, pero el otro fenómeno es que mientras más lejos estás, mientras un país más lejos está, necesita más dinero la persona para llegar. Entonces, al necesitar más dinero, llega con otra educación. Entonces, la gente que viene del cono sur, llegan a hacer negocio acá. Uh-huh. Llegan pensando en más fácil integrarse a la cultura americana que alguien que cruzó de México. Es muy cierto. Entonces, la primera división es de donde viene. La segunda división tiene que ver con lo socioeconómico, uh-huh. ¿no? Si tú vivías de clase media o clase alta ya y vienes acá, tú quieres vivir no quieres vivir donde viven todos los demás, tú quieres vivir donde viven los americanos clase media. Uh-huh. Entonces, si estudiaste allá, vas a querer venir y aunque al principio batalles, vas a querer buscar tu estándar de vida como lo tenías de donde venías. Sí. Y eso sí hay una división. Por ejemplo, nosotros estamos en una iglesia americana de clase media, la mayoría, o en una zona de clase media, donde no viven los hispanos. Los hispanos viven, la mayoría, concentrados en el norte de Las Vegas. Ahora, el hispano que vive acá cerca es el hispano que quiere vivir con los güeros, no quiere vivir allá. Entonces, allá es más fácil ir casa por casa y tocar y todo el mundo te habla español. Acá, sí. ¿Cómo los contactas? ¿De dónde los sacas para irles a hablar? Entonces, esa es la segunda división, es esa, la socioeconómica. La tercera división es la generacional, porque, por ejemplo, yo soy migrante, o sea, yo nací acá, pero me crié en México, entonces yo me considero migrante porque mi cultura fue en México. Órale. ¿No? Entonces, mis hijas ya son una segunda generación. Sí. Y ya sus hijos, si no me voy a México, sus hijos son una tercera generación. Entonces, mientras más lejos la generación, más americanizados están, sí, menos español, más inglés. Entonces, a la hora de hacer iglesia, tienes que tomar en cuenta esos tres factores. ¿A quién estoy alcanzando? Estoy alcanzando, nosotros sí tenemos claro, ¿no? Primera generación, migrantes, personas con mentalidad clase media, familias jóvenes que tienen niños. Entonces, decimos en Central no es una iglesia para todos, porque ninguna iglesia es una iglesia para todos. Entonces, a la hora de querer concentrarnos, tenemos una razón específica por lo cual tenemos esta audiencia, porque queremos alcanzar a esa gente. ¿Por qué? Porque es la más parecida a la gente en México, ¿no? O sea, los gustos, hablan español, les gusta ir a Disney, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente, no, es real. O sea, yo tengo gente en la iglesia que nunca ha ido a un Starbucks, ¿verdad? Y gente que viene de México que en México va a un Starbucks, o sea, pero son cosas culturales, o sea, pero a la hora de que eres pastor, dices tú, híjole, pues, ¿a quién voy a alcanzar? No puedo alcanzar. Es un mar de gente y tienes que concentrarte, ¿no? Entonces, básicamente creo que esos son los retos del pastor hispano. Económicamente hablando, la gente que tiene más economía es de la segunda generación para arriba. Sí, también, es correcto. Pero ya de la tercera generación ya prefieren ir a una iglesia americana, ya no van a ir sí, se siente, aún y cuando queda un poquito como que de esa sangre y todo, se sienten más americanos que hispanos, ¿no? Y, claro. y Ahora, esas... Dime. No, y solo te decir que normalmente esa segunda generación lucha con eso de que no se siente ni de aquí ni de allá, porque los hispanos dicen, no, tú eres muy gringo, pero los gringos no eres suficientemente gringo, ¿no? Entonces claro, se quedan atrapados así como que en ese que chin. Pero sí, hay un conflicto de identidad por lo regular en la segunda generación, porque no se sienten completamente de un lado ni del otro. Ya.
Pero sí, esa es la parte complicada. Digo, por ejemplo, el área económica, por ejemplo, para la iglesia, el tratar de alcanzar al migrante de primera generación es muy doloroso. Es doloroso porque es un grupo muy necesitado de encontrar una comunidad, muy necesitado de suplir sus necesidades económicas, muy necesitado de encontrar su lugar. Y pienso que, digo, yo es lo que he encontrado porque es la iglesia que hemos estado tratando de levantar. Exacto. Acá. ¿No? Y yo veo a mis amigos hispanos que tienen iglesias de segunda generación. Yo digo, no, es que ese es el futuro. Ese es el futuro para la iglesia hispana de Estados Unidos. No soy yo, es la segunda generación. Los hijos de los migrantes. Sí. Ellos son el futuro. ¿Por qué? Porque ya se sienten más acoplados. Entienden, aunque sea todo en inglés, entienden los chistes en inglés, pero hispanos, de la chancla voladora, los puedes hacer, de Chavo del Ocho, aunque los hagas en inglés, y es una cultura rara, pero sí, o sea, y hay muchas teorías, ¿no? Yo me acuerdo haber leído un libro de un pastor en una escuela bíblica, acá muy conocido, él era el director, y él hablaba de que tenías que ir y ponerte en los lugares o los barrios más pobres de los hispanos, porque ahí es donde estaban. Pero en mi experiencia, o sea, lo que he conocido, es que la mayoría de los pastores que hacen eso van y rentan un lugar, pero después por la misma gente no lo pueden sostener. Es muy complejo, complejo. Sí. ¿No? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir acá y tratar de encontrar respuestas. No digo que las hemos encontrado todas, todavía estamos en la lucha con la cultura, tratando de predicarle a la gente, pero pues sí creo que esto te abre la mente a que no nada más es abrir las puertas de una iglesia a ver quién llega. Claro. No, o sea, sí, tienes que ser muy intencional. Y me llama la atención cuando platicabas ahorita de que llegaste allá a Central y es así como que, o sea, otro mundo, ¿no? Y te preguntas de que cómo hay pastores que tienen 30 años picando piedra y nada más no crece y las frustraciones y todo, pero llegas acá y encuentras un modelo de trabajo y todo y quieras que no, como que en cierta forma dices tú, ok, entiendo por qué les está yendo bien, ¿no? Porque no es nada más si hay que orar mucho, que sí, o sea, claro que está el favor de Dios, pero también hay muchísimo trabajo bien estratégico, bien intencional, y que saben lo que están haciendo, ¿no? O saben reconocer cuando no está funcionando y hacer cambios y venga, ¿no? O sea, porque hay una misión y a mí también cuando fui expuesto a ese tipo de trabajo, sí fue así como que, wow, o sea, me explotó la cabeza, ¿no? La manera de trabajar y todo eso. Sí, definitivamente nos llevan 150 años de experiencia de cómo ser iglesia. Y creo que, no sé, fíjate que platico con gente, amigos míos, creo que hay un romanticismo acerca del avivamiento. Ajá. Entonces, creo que la idea muy romántica de que nada más porque sí llega la gente. Entonces, no sé, o sea, si no puedes explicar por qué estás teniendo resultados en algo, si no puedes explicar, es que hice esto y por eso, es muy difícil volver a repetirlos. Exacto. ¿No? Entonces, creo que en esa parte los gringos, o sea, han sabido sistematizar las cosas que funcionan, capturar ideas, ¿no? Que, como tú dices, ¿no? Esta idea de, ¿sabes qué? Si no funciona, lo quito, es muy fuerte porque nosotros nos casamos con un modelo de iglesia a veces o con un sistema que no funciona, pero porque así no lo enseñaron, así es, ¿no? Y así tiene que seguir siendo. Sí, entonces creo que no sé, yo he aprendido muchísimo, y bueno, pues con ganas de alcanzar muchísima gente, ¿no? Sí, y creo que no sé si por ahí puedas coincidir conmigo, pero algo que me ha tocado mucho, pues obviamente ya tengo 9 años acá, pero pues tengo un chorro de amigos todavía en México y pues crecí 30 años allá. Y como que siempre en la cultura hispana tenemos peleada esta idea de que la iglesia es la iglesia y no se puede ver ni manejar como un negocio,
Sin embargo, el americano no tiene ningún problema en verlo desde esa perspectiva y en funcionarla desde esa perspectiva. Quizás no como un negocio, más bien como una organización. O sea, nosotros aquí en Central tenemos esta filosofía que la iglesia son 3 cosas, ¿no? Lo primero es que la iglesia es una organización, necesitamos organizarnos. Lo segundo es que Central la iglesia es una causa, o sea, es un ideal, ¿no? El mensaje de Cristo es un ideal, que la gente conozca a Dios. Y lo tercero es que somos una familia, ¿no? Pero los 3 tienen un valor. Si pusieras un círculo y lo dirías en 3, los 3 tienen el mismo valor, porque en el momento en que la iglesia se convierte nada más en una organización, se convierte en algo feo, se convierte en eso, simplemente no me importa la vida de los demás, algo frío. Nada más. No, si nos convertimos nada más en una familia, tampoco no alcanzamos a nadie, o sea, se convierte en un grupo pequeño, en un club social. Y si nos enfocamos en la causa sin ver los resultados, pues igual no es la iglesia. O sea, tienes que tener la comunidad con la gente y tienes que tener la organización. Entonces nosotros aquí en Central somos como que muy intencionales con esa idea de que somos estas 3 cosas y las 3 necesitan estar balanceadas. O sea, sí trabajamos juntos, sí me tienes que dar resultados, pero a la vez cómo estás, ¿verdad? O sea, cómo está tu familia, tus hijos. Y por el otro lado, pues no andamos tratando de salirnos de lo que hacemos. Nomás hacemos una cosa, que es presentar a las personas a Jesús y ayudarlas a seguirlo. Entonces, no sé, y vuelvo a lo mismo, todas estas son ideas, son conceptos, ¿no? Que a lo mejor, digo, y es un regalo para mí el haber sido invitado acá, es un regalo de parte de Dios, el ser parte de Central y el ser expuesto a todas estas ideas que ahora, de alguna manera, puedo compartirlas con mis amigos en México, con mis amigos que hablan español, decirle, oye, mírame, vamos a hacer esto, ¿no? Esto es así. Y creo que esa parte hay una necesidad muy grande porque, pues, los que van al frente son los americanos. Si no hablas inglés y no sabes quién es quién en Estados Unidos, pues te quedas afuera. Y siempre andas comiendo como de plato de segunda mesa. No, la verdad. Totalmente. Yo me doy cuenta. O sea, yo a veces pongo conferencias que hay en español y veo que son refritos de lo que enseñaron acá, ¿no? Pero los que están sentados no saben que son los refritos. O sea, exacto. Sí. Entonces, para ellos es nuevo, que no tiene nada de malo. Digo, todo mundo que predica, pues, tiene un referente de alguien más, de cómo hacerlo. Una influencia de otra cosa. Exactamente. Entonces, no tiene nada de malo. Lo único es tratar de bajar la idea lo más pura, ¿no? Posible, ¿no? Para la gente. No, hombre, está chidísimo, bro. Y luego, me voy a ir así como que para atrás un poquito. Yo sé que muchísima gente te conoce y te ubica, porque platicabas, ¿no? O sea, tenías 15 años o más, haciendo música y todo. Pero déjame irme todavía más atrás. Quiero hablar de Edgar Lira, en sus inicios. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuáles eran tus sueños de morrillo? Cuéntame de ese Edgar. Pues fíjate que no me acuerdo mucho, tengo memoria selectiva. No, bueno, yo nací en Chicago, en el año 0 para mí. Entonces, cuando yo tenía 4 años, mis papás se mudaron a la ciudad de Durango, ¿no? Donde mi mamá era originaria. Entonces, pues mis recuerdos de niño en Estados Unidos son muy pocos. Mis recuerdos son ya de cuando nos mudamos a México. Y bueno, yo me crié ahí. Y no recuerdo haber tenido algún sueño en particular, más bien era un vacío el que tenía, era una falta de propósito, no sabía qué hacer con mi vida, digo. Y mi mamá empezó a ir a una iglesia cristiana y yo pues ahí conocí de Dios, pero los cristianos se me hacían muy raros. Era una iglesia pentecostal, pero extrema, ¿no? O sea, bueno, pasaban cosas que para un niño de 8 años, 9 años, pues sí, o sea, a las señoras ya grandes, no, pues sí, las agarraba el espíritu y empezaban a gritar, a danzar ahí, ¿no? Entonces yo decía, imagínate que Dios me agarre ahí y que me meta una revolcada, no, qué pena. Entonces esa era la razón, yo decía, y era el único cristianismo que conocía, entonces yo decía, bueno, si eso es ser cristiano, pues entonces yo no quiero ser cristiano. No quiero. O si eso significa, ¿no? Y por el otro lado, pues la gente se me decía como que había una desconexión con la vida real, ¿no? O con el mundo, ¿no? Porque
todos los cristianos que conocía eran de saco y corbata y con una Biblia bajo el brazo y repitiendo textos bíblicos. O sea, y no tiene nada de malo, pero se me hacía que había una desconexión con la vida real. Sí. Y entonces, bueno, un día tengo un encuentro con Dios iba a cumplir 18 años, iba a entrar a estudiar la carrera de ingeniería mecánica. Y bueno, eso me cambió la vida. O sea, y yo le entregué mi vida a Dios y le dije, ¿sabes qué? Lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Y no sé qué significa, pero si ser cristiano significa ponerme traje, corbata y andar con una Biblia, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Gracias a Dios que no significó eso, ¿no? Pero bueno, de ahí empezó a caminar con Dios. Dios empezó a hablar a mi vida, a darme dirección y ¿Y tu amor por la música nace antes o después? No, o sea, yo empecé a tomar clases en la prepa. Tenía que tomar una clase selectiva de algo, ¿no? Y yo pues, no era bueno para los deportes, entonces me metí a guitarra. Mi papá tenía una guitarra ahí de nylon vieja, la agarré y pues básicamente empecé a tocar con las rondallas, ¿no? Sí, las famosas rondallas. Y era lo que sabía, pero luego me empecé a comprar guitarra fácil para tocar canciones más contemporáneas y ahí fui aprendiendo, o sea, pero nunca me consideré virtuoso ni me consideré que con mucha capacidad, o sea, bueno, ahorita te digo por qué, pero sí, o sea, de ahí te digo que una de las direcciones así muy claras de parte de Dios fue que terminara la escuela, o sea, porque yo quería irme a la escuela bíblica o quería, o sea, para mí lo que significaba servir a Dios pues era meterme, pero no, o sea, una dirección muy, muy clara fue que terminara la carrera, terminara la carrera de ingeniería mecánica, así que me apliqué, me aventé son 4 años y medio de carrera, sí. Pues me aventé estudiando los veranos, o sea, para adelantarle, o sea, porque yo sabía que no iba a hacer eso. Okay. Y durante esos 4 años que me aventé en la carrera, pues fui líder de jóvenes en la iglesia, fui maestro de niños, líder de jóvenes, estuve en la alabanza en la iglesia donde estábamos, ahí fue donde empecé a componer. Entonces ahí esos 4 años fueron claves, yo creo, para lo que pasó después. ¿Y todo es en Durango? Es en Durango, porque haz de cuenta que yo estaba en una iglesia pentecostal y también igual, o sea, Dios me habla un día después de que tuve un encuentro con él. Es que fue muy, muy real, ¿no? Muy real mi encuentro con Dios y Dios me empezó a hablar, o yo empecé a tener mucho cuidado por la misma experiencia que había tenido antes en la iglesia pentecostal, de que muchas cosas decían que era de Dios y siempre tenían había como una duda, ¿no? De que si realmente sea Dios o qué rollo, ¿no? Entonces, por eso mismo, y yo siempre he tenido mucho cuidado con las cuestiones sobrenaturales cuando Dios te habla, porque para no caer en eso, ¿no? Entonces, me acuerdo que Dios me habla y me dice que me mueva de iglesia, que me cambie a esta iglesia que yo no conocía. Y entonces me muevo a esta iglesia y era de misioneros, tenían unos 150 personas, nunca creció más de eso, pero el hijo del misionero pues estaba empezando a grabar, ya tenía unos 2, 3 discos, cassettes en ese entonces. Y entonces, como yo estaba dando clases de la escuela dominical, la esposa del misionero me pide que escriba una canción para los niños, la escribo con mis 3 acordes en la guitarra, y entonces el hijo del misionero lo escucha y me dice, oye, déjame dar chance de grabarla, ¿no? Y yo le dije, pues está bien. Y bueno, pues el hijo misionero, pues es Marcos Witt, ¿no? No vengas. Pero estás hablando del 90, de los 90. Hace poquito, o sea, sí. Ayer. Sí, o sea, yo tenía 12 años. No, yo tenía 17 años, por ahí 18 años. Pero en ese momento, bueno, el líder del grupo de jóvenes que después me tocó liderar, pues era Cualo Zamorano, era Lorena, era Norita. No manches, qué chido. ¿Quién más? Ahí en ese tiempo conocí a Emanuel Espinosa, conocí a Víctor Cárdenas, que después hizo Zona 7. Ahí, digo, me tocaba a mí, Marco estaba empezando a grabar a otros y me tocaba a mí en algún momento llevar a los tacos a la gente, porque pues andaban. Entonces ahí conocí a Danilo Montero, ahí conocí a Héctor Hermosillo, o sea, y todos estaban o empezando o ya haciendo algo en la música. Entonces, pero yo era el líder de jóvenes ahí, o sea, yo no figuraba.
Entonces me habla César Garza y me dice, oye, estoy haciendo un disco para adolescentes, ¿no? Me dijo Marcos que escribí esta canción. Y entonces escribo 2 canciones para este disco que se llamó Alas de Águila, junto con Cualo. Y bueno, ya de ahí me empezaron a hablar Juan Salinas, pero yo te digo que yo escribía una canción y la grababa, ¿no? O sea, no era como que tenía 1000 canciones. O sea, decía, mira, escribí esto, déjame lo grabo. Entonces, pero nada, o sea, nada serio, ¿no? Ahora, digo, al conocer a gente en ese momento como Cualo, ¿no? Que nomás agarró la guitarra y empezó a tocar, el piano empezó a tocar, a cantar, o sea, tú dices, no, pues Cualo sí tiene talento. No, es que no manches, el conocer a Ronnie Hoffman en ese momento, Ronnie tenía yo creo unos 23, 24 años, ya se había ganado el Grammy, o sea, gente no inventes, demasiado talentosa, o sea, que tú dices, no, pues yo no soy nada, o sea, yo me sé 3 acordes en la guitarra. Y el capo me salva. No, yo decía, ¿sabes qué? No, esa gente sí tiene talento, ¿no? Yo no. Entonces, mi sueño, mi meta era estudiar no necesariamente para ser pastor, sino yo quería estudiar para saber. ¿no? Okay. Yo quería estudiar para saber lo que dice la Biblia, ¿no? Uh-huh. Porque ya había crecí en la iglesia pentecostal, luego después era una iglesia carismática, pero también igual era como que el papá de Marcos era unitario, la mamá era trinitaria, o sea, como que no había una línea clara y yo decía, bueno, pues ¿por dónde viene la bolita, no? Entonces, pues yo digo, bueno, como yo nací acá y las escuelas bíblicas allá, mi esposa había ido un año a una escuela bíblica que se llamaba Cristo al Mundo, uh-huh, en Guadalajara, pero todos los maestros habían salido de ahí, de Cristo por las Naciones. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nos casamos y nos vamos, y en lugar de ir a Cristo al Mundo, mejor vamos a Cristo por las Naciones, y lo oímos de primera mano. Y bueno, pues eso fue el plan, y ya de ahí ya la historia... Nos casamos, estuvimos ahí en Houston, estuvimos 6 meses. Uh-huh. Después de ahí nos fuimos a Dallas y ya nos metimos a la escuela. Lo mismo que comentaste tú, o sea, yo traía la ingeniería, pero no, aunque tenía los papeles, no había estudiado en Estados Unidos, no tenía inglés. Y pues ni modo, hacer lo que teníamos que hacer, ¿cómo se llama? Limpiar escuelas. Mi esposa dice que ya no conocía los mijitorios hasta que le tocó lavarlos. Y de todo, mudanzas en la noche, hice ballet parking por mucho tiempo para pagar la escuela. Wow. Y estando en la escuela, una de las cosas que me pasaron, pues una escuela muy carismática y hay mucha profecía y todo, uh-huh, empezaron a profetizar unas cosas muy interesantes, ¿no? De que ya no iba, que yo escribía canciones, pero que ya no, o sea, a la semana que llegué, ¿no? Tú escribes canciones, tú has escrito canciones a otros, pero dice Dios que ya no le vas a escribir canciones a otros, sino que vas a escribir tus propias canciones y vas a viajar por todo el mundo cantándolas, ¿no? Entonces, yo no creía, o sea, yo por dos años, yo creo que me profetizaron eso en inglés y en español por como unas 12 veces. Órale. Entonces yo decía, no, o sea, yo no tengo talento, yo no. O sea, era una lucha interna. Sí, no, o sea, que Dios le hable a alguien más, o sea, esto no es para mí, ¿no? Pero mi esposa, digo, siempre en su sabiduría me dijo, mira, o sea, tú no sabes si es de Dios o no, pero lo único que tienes es que prepararte. Entonces ahí, como empezaron a profetizar muy, gente que ni conocía, o sea, no, uh-huh, digo, gente que nunca más volví a ver, ¿no? Pero me leyeron la cartilla así tal cual, o sea, de quién era yo y de lo que Dios quería que hiciera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo en eso, yo creo que Dios te puede hablar a través de profecías. Uh-huh. Creo que hay gente que no cree en eso, pero pues la Biblia está llena de eso también, yeah, ¿no? O sea, no podemos ignorarlo. Entonces yo dije, bueno, si es de Dios o no, lo que me toca es prepararme, y entonces ahí me metí a estudiar música. Ahora sí estudié un music minor, que estudia la música, varios instrumentos. No soy virtuoso, nunca me hice virtuoso, pero sí, por ejemplo, estudié composición y me sirvió muchísimo para uh-huh, saber cómo procesaba mentalmente. Estudié producción, entonces lo curioso es que lo de producción todo tenía que ver con la ingeniería. O sea, haz de cuenta que las clases que tomé de ingeniería era lo mismo, pero aplicado. Entonces como que tomó sentido muy fácil, uh-huh, ¿no?
Aplicado a lo creativo. Sí, no, aplicado. O sea, un micrófono funciona así y las frecuencias son así. Pues te inventaste un semestre estudiando frecuencias, entonces dices, ok, ya sé para qué, ¿no? Pues que un compresor funciona así, ok, ya sé. ¿Para qué estudié 4 años? Yo decía, ¿para qué estudié esto? Y bueno, terminando los 4 años, dije, bueno, pues lo tengo que hacer, y con miedo, pensando de que a lo mejor no era Dios. O sea, dije, bueno, lo voy a hacer pensando de que no quiero ser yo, porque en ese tiempo, también estando alrededor de Canción, de Marcos, o sea, había mucha gente que se acercaba, me acuerdo, simplemente pensando que por estar cerca de Marcos, güey, iban a tener un ministerio. O sea, me lo decían, no, es que ya le hicimos, o sea, ya vamos a hacer algo con Canción y vamos a pegar. Y yo decía, no, es que ese ministerio no jala así, o sea. Sí. Y bueno, no sé, yo decía, ¿sabes qué? Yo no quiero ser ese tipo de persona, pensar, ¿sabes qué? De aquí me cuelgo. Sí, ¿no? Entonces, yo tenía en mi mente algo muy específico que no podía escuchar, o sea, que no lo podía escuchar en nadie. Entonces, la razón para estudiar producción fue porque no le podía pedir a alguien que me ayudara con la idea que yo tenía en la cabeza de lo que quería hacer musicalmente, ¿no? Y entonces saco un disco, el primer disco, Morir a mí, que es un disco conceptual, o sea, no es un disco de alabanza, oración, es un disco con canciones, con ideas. Y me acuerdo que, bueno, lo saqué y dije, pues, ¿qué hago? Empecé a regalárselo a amigos. Me acuerdo, amigos míos, ¿no? Que me hablaron, amigos que ya estaban en el ministerio, me dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Te estás equivocando. Es que eso nunca va a pegar. Lo único que va a pegar, o sea, estás hablando de que yo empecé en los 90s, me fui en el 94 a Dallas, y en ese momento, del 94 para adelante, lo que despegó fue Canción, la alabanza de oración, todo el movimiento. Y yo saco mi disco, que no tiene nada que ver con eso, cuando todo el mundo quiere grabar eso. Entonces, todo el mundo, perdí amigos, o sea, honestamente perdí amigos, porque me creo que estaba equivocado, que nunca iba a pegar, que estaba mal, o sea, que amigos que si digo los nombres los conoces, o sea, todavía andan por ahí. Entonces yo dije, bueno, y como que Dios ya me había preparado para eso, ¿no? Porque parte de la palabra que nos habían dado es, sabes que tú conoces a mucha gente, pero ninguno de ellos te va a apoyar. Es más, van a decir que no es de Dios, van a decir que es un rebelde, que eres un desobediente, pero cuando eso pasa, no te preocupes, porque esto viene de la mano de Dios, para que cuando Dios haga lo que va a hacer contigo, ellos no vengan y te digan que ellos te hicieron. Ahora, pero eso no le quita lo gacho de que la gente te venga y te diga, oye, que tus amigos te vengan y te digan, oye. Sí. Entonces, saco el cassette y me acuerdo muy bien un mensaje que me llegó mucho, no me acuerdo quién lo dio, pero que decía, oye, si los amigos que tienes no creen en ti, pues muy sencillo, cambia de amigos, ¿no? Entonces eso me sirvió muchísimo, porque digo que perdí muchos amigos ahí. O sea, digo, pues, si no creen en mí y no creen en lo que estoy haciendo, pues estas conversaciones no tienen sentido, ¿no? Y entonces de ahí, bueno, también igual Dios nos movimos a la ciudad de San Diego. En San Diego llegué a buscar trabajo en un hospital, llegué con los cassettes, pero empecé a ver la mano de Dios, ¿no? Entonces me cruzaba a Tijuana, cualquier campamento que me invitaba, yo decía, yo no voy a cobrar, yo voy a trabajar para poder pagar el ministerio. Y así duramos, pero no pasó mucho tiempo donde de repente empiezan a hablar por teléfono. O sea, me acuerdo muy bien, fue en agosto, la primera semana de agosto de 1998. Me acuerdo muy bien porque pasó algo muy significativo ahí. Teníamos un año que nos habíamos movido casi a San Diego. Ya me habían cerrado las puertas. Una de las distribuidoras más grandes de México me cerró las puertas, mandó cartas diciendo que no nos iban a vender. O sea, gente conocida me empezó a cerrar las puertas, a hablar mal de mí. Tú quieres hablar con ellos y decirle, oye, a ver, ¿qué te debo, verdad? O sea, no te pido que me ayudes, pero tampoco te pido que me tires tierra. Entonces, todo esto empezó a suceder y bueno, de ahí, ¿qué pasó? De ahí nos fuimos a San Diego, empezamos a ir a una iglesia, a Tijuana, una iglesia muy grande. Y entonces el pastor un día me conoce
pero yo no me acerqué con el pastor porque yo decía, no, pues que ya tengo a medio mundo en contra por hacer lo que Dios me dijo. Y ahora falta que este pastor que es conocido... Que también me corre. Sí, me va a correr. Y entonces me invita y me dice, oye, ¿por qué no cantas? ¿Por qué traes placas de Texas? ¿Tú tienes placas de Texas? Le digo, no, pues que me acabo de cambiar. Y me dice, oye, ¿por qué no cantas? Y ni siquiera me había oído. Me dijo, canta el domingo, ¿no? Y entonces llego yo y tenía 2 reuniones, canto en la primera reunión y entonces le gustó la Divina Esperanza, ¿no? Y entonces me dijo, no, canta esa, dijo, pero la cantas y luego yo predico, no la vas a cantar en la ofrenda. Y la canto, pero en la segunda reunión, haz de cuenta que lo que pasa es que algo sucedió, o sea, espiritualmente algo sucedió porque de repente a media canción la gente empezó a aplaudir, empezaron a llorar todos, o sea, haz de cuenta que la presencia de Dios ahí bajó, el pastor dijo, ¿sabes qué? No puedo predicar porque Dios está aquí, empezó a orar por los enfermos, empezaron a sanar, o sea, pasó una cosa que no oré más por eso, o sea, de hecho yo tenía mucho miedo. Entonces, él al final me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me acompañes a una gira y iba a ir a varias iglesias que él tenía y me fui con él y platiqué con él. Y le dije, pues la neta, le dije, mira, pues usted conoce a este pastor, pues anda hablando mal de mí, pues todo, le dije todo, que por primero decirle yo. Y me dijo algo muy interesante, me dijo, mira, le dijo, yo los conozco a todos. Me dijo, pero tú tienes una carta de presentación que ningún hombre puede dar. Entonces no te preocupes lo que te digan. Y bueno, a partir de esa semana, haz de cuenta que fue, esa semana, haz de cuenta que yo tenía cassettes, tenía una caja con cassettes, un amigo que también estaba en la música me dijo, no, pues no te preocupes, llévate como 50, era una iglesia de miles, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, nadie te va a comprar, pero entonces, por azares del destino, no, o sea, esos son los consejos y gente que ya estaba pegando, no. Bonitas porras. No. Pero lo que pasó ese día es que, haz de cuenta que el chico que iba a llegar, no pudo llegar, y alguien más tuvo que ir por las cajas, y la caja se la trajo así toda. Y entonces, si hubiéramos traído más cassettes, los hubiéramos vendido. O sea, se vendieron como si estuviéramos vendiendo pan caliente. Uh-huh. Y a raíz de esa semana, que fue la primera semana de agosto del 98, me empezó a hablar gente, de la nada. O sea, ni siquiera tenía relación ni con la iglesia, nada, y la agenda se me llenó. Fueron 15 años de no que vine acá, ¿no? 15 años de la agenda llena. Llegó el momento donde no podía tomar invitaciones porque estaba trabajando. Entonces tuve que renunciar para tomar las invitaciones, las ofrendas empezaron a subir, los convocatorios empezaron a subir. De repente me hablan de Puerto Rico, me dicen, oye, ¿no quieres venir? Yo dije, sí, ¿cuánto cobras? Dije, no cobro nada, ¿no? Y entonces, una ofrenda, ¿no? Y vamos, y es un lugar de 4,000 personas cantando todas las canciones. O sea, para mí fue como, pues no, fue algo que no esperaba, ¿no? Y bueno, pues de ahí ha sido una aventura, ¿no? Ha sido una aventura hasta que llegamos acá a pastorear acá a Las Vegas, ¿no? Wow, vato. Fíjate que está bien loco porque yo, o sea, ese cassette no lo puedo olvidar. Sí marcó un chorro. Yo creo que la vida de muchos de nosotros. Yo desde que tenía como 16 años, pues igual en las iglesias, tocando en grupos de alabanza y nos invitaban y pues ibas a lugares, no nada más tocando en iglesias, sino sales a plazas, tú sabes, ¿no? Cómo se hace en México y evangelismo y esto y lo otro. Y o sea, tus rolas eran así como que de cajón. Y de hecho es fecha, sacaste ese disco en el 96. Estamos en el 2020, vato. Mi papá hace como 3 semanas todavía me habla, oye, porque así son muchos papás, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Quién la canta? ¿Cómo se llama este muchachito? La que tú sabes, la que me gusta. Hay una esperanza, vato. O sea, mi papá tiene desde el 96 hasta la fecha que no pasa un año que no me pide, oye, cántala. Y es que esa canción. Oye, pero son cosas, mira, que por ejemplo, la gente que pregunta, ¿cómo le has escribir una canción? O sea, sí reconozco que hay un don de Dios, o sea, también hay cierta organización mental que tienes que hacer, pero a la vez, por el otro lado, tú no puedes generar una canción que pegue. O sea, en lo musical, tú no puedes escribir una canción y decir, esta canción va a pegar. Ahora, yo te digo, yo no tengo 1,000 canciones, o sea, si necesito un disco, escribo 10 canciones y esas son las que van. Porque así ha sido mi trayectoria, ¿no? O sea, y aparte no tengo el tiempo para estar escribiendo, o sea, y ahorita menos, o sea, pero canción que escribo y tiene una buena reacción. Ahora, yo considero que eso es un regalo de
parte de Dios, ¿no? Por ejemplo, cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay una situación mundial, esa canción resurge. Resurge, o sea, y no yo, o sea, la gente la saca y la vuelve a cantar. O sea, ahorita la semana pasada, que fue el conflicto, bueno, está todavía... Lo dirán con Estados Unidos. O sea, no inventes, o sea, la gente, digo, nosotros hicimos una versión, pero porque ya otra gente había hecho otras versiones. Ajá. Pero dices tú, o sea, esto es un regalo de Dios, ¿me entiendes? Sí. Es un regalo de Dios que ni yo puedo explicar y bueno. Sí, está chido. O sea, neta, y se me hace bien loco eso que platicas, ¿no? De que cómo hubo un tiempo donde aún tus mejores amigos no creían en esto, no creían en lo que Dios estaba haciendo en ti y... No, creo que todavía no creen, ¿eh? O sea, creo que... o sea, no creo que con que... sí, no, pero bueno. Perdón, Edgar, nos equivocamos. No creo que va a llegar... No sé si va a llegar ese momento, ¿verdad? Pero... Oye, pero está loco porque... o sea, es normal y tú lo mencionaste. Todos son tus camaradas, o sea, claro que te agüita, ¿no? Pero me da gusto que aún en medio de eso, porque cualquier otra persona, dices tú, pues no manches, pues sí es cierto, y tiras todo por la borda, ¿no? Sin embargo, pues quiero pensar que hubo alguien en tu vida que a pesar de todas esas voces te dijo, no, dale, ¿no? Y qué bueno que pudo más esa voz, ya sea que haya sido solamente la voz de Dios o a lo mejor en ese momento tu novia, no, ahora tu esposa, o alguien que te dijo, síguele, no lo sueltes, ¿no? Porque por algo Dios te lo está diciendo y eso vale más, ¿no? Entonces, claro. Qué chido, man.